Compañero Enrique Daza, integrante de la Dirección Nacional de Dignidad y Compromiso, director ejecutivo de ese trabajo. Bueno, muchas gracias al Comité Ejecutivo de la CUT por su invitación y a ustedes por su atención. A nuestro juicio, el gobierno representa una mezcla de corrupción, incompetencia, políticas equivocadas y demagogia. Voy a explicar por qué. La apuesta inicial del gobierno era que debía hacerse una coalición con políticos tradicionales que permitiera ganar. Varios de sus miembros del gobierno han reconocido que Petro jugó a ganar, pero el costo de esta ganancia fue el sacrificio de los objetivos más nobles del gobierno. Se unió con los sectores más corruptos de los partidos tradicionales y una reestructuración inminente del gabinete parece indicar que no es una reestructuración para profundizar el programa o la participación de los sectores de izquierda, sino para darle un mayor espacio a la derecha. La prueba está en que el gobierno impuso a toda costa a Armando Benedetti como jefe del gobierno, y Armando Benedetti es el representante de lo más corrupto y clientelista de la política tradicional. Haberle impuesto eso a los sectores participantes del gobierno le costó la baja de cerca de la mitad del gabinete y todavía faltan datos. Es previsible que la nueva composición del gobierno represente un acercamiento a lo que representa Benedetti y Laura Sarabia y no un acercamiento a los sectores más, digamos, de izquierda del gobierno. O sea, y además eso no es un descubrimiento, eso quedó claro en el Consejo de Ministros, varios de los ministros lo señalaron, lo denunciaron, lo han seguido señalando posteriormente. Entonces la naturaleza del gobierno, en lugar de profundizar sus aspiraciones, digamos, reformistas, lo que va a hacer es un nuevo pacto con sectores tradicionales de la política eh, histórica, clientelista en Colombia. En materia de corrupción, yo pienso que hay casos que todavía falta profundizar y que hay que ver y no sé qué, pero es para la opinión pública, está claro que los escándalos del señor Olmedo, que no era un don nadie, no era un recién llegado y que enredó en toda su inmensa red de corrupción que todavía no se ha esclarecido y que no hay que esperar un fallo judicial, sino que hay pruebas evidentes de eso, pues eso. El escándalo de todo el entramado en torno al papá Pitufo y todos los escándalos que involucran al entorno inmediato del gobierno, prueban de una u otra manera, bueno, ni hablar de todo lo que ha sido la gestión de Ricardo Roa como tesorero, etcétera, demuestra que hubo una profunda corrupción en la forma de llegar, pactos secretos, platas que se movían, inmensa inversión de caciques políticos, de sectores ligados a la mafia, las andanzas del hermano del presidente, etcétera. Todo es una cosa que por lo menos crea un manto de sospecha de que actitudes poco sanas y corruptas estuvieron involucradas en el desarrollo de la campaña. Además de eso, que se podría profundizar cada punto, el gobierno ha tenido una serie de políticas equivocadas en aspectos fundamentales. Por ejemplo, todo lo que se refiere al cambio climático. La apuesta del gobierno a la descarbonización y a la eliminación o disminución o marchitamiento de la producción petrolera es algo que no se corresponde a las tendencias mundiales. No existe ningún país
petrolero o semipetrolero que haya decidido disminuir, reducir o abandonar la explotación y producción de petróleo y de carbón. Ninguno. ¿Sí? Todos los países de América Latina que tienen algún tipo de vocación petrolera han aumentado los hallazgos, la refinación, la exploración. El consumo mundial de petróleo, en lugar de disminuir, aumenta. El consumo de carbón aumenta también todos los días. Entonces, en esas circunstancias, aunque es inevitable que en el mediano plazo la humanidad evolucione hacia una disminución de los gases de efecto invernadero, en esas condiciones, la renuncia unilateral de Colombia a la explotación y exploración de petróleo y carbón, lo que hace es sacrificar un elemento fundamental de, la, de los ingresos económicos y fiscales por exportaciones y por impuestos. La teoría de que el petróleo se va a acabar en 10 años y que el mundo está al borde de la extinción si se deja de producir, si no se deja de producir petróleo y carbón, es una teoría que no la reconoce ningún sector de la sociedad mundial, ni los científicos, ni los países petroleros, y todo indica que vamos a tener petróleo para rato y carbón para rato. Y además de eso, uno podría señalar que los países más productores de petróleo al mismo tiempo pueden combinar el incremento de la producción de energías renovables y la exploración de petróleo. Un caso de eso son el caso de los países árabes, por ejemplo, o de China, que son países altamente contaminantes, altamente productores de petróleo y de carbón, pero al mismo tiempo son países que son vanguardia en la producción de energías renovables. O sea, no se requiere abandonar el petróleo y el carbón para hacer un incremento en la producción de energías renovables y preparar a los países para eso. Eso significa que en la práctica eso ha sido una señal equivocada para la inversión extranjera, para las exportaciones, eh, y está determinando y va a determinar en el futuro una grave crisis para las finanzas públicas del país. Otro aspecto que vale la pena señalar es todo lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio. En el programa de Petro había anunciado la renegociación del TLC. En febrero, marzo del 2023, Petro anunció que se iniciaba oficialmente, que se anunciaba oficialmente el comienzo de la renegociación del TLC. Varias veces en el curso de su gobierno ha señalado que habrá una renegociación, pero posteriormente él mismo y sus ministros lo han desmentido y han dicho explícitamente que no va a haber ninguna renegociación del TLC, que lo que va a haber es una revisión, que hay ciertos aspectos que fallan, que, que son ajustes menores, que cualquier modificación se haría dentro de lo que está pactado en el TLC, que no incluye ninguna renegociación, y todo lo que se refiere al TLC se ha mantenido estrictamente. La única revisión que se hizo fue una modificación que se llamó una cláusula interpretativa del capítulo de inversión. Y la cláusula interpretativa del capítulo de inversión lo que hace es reiterar cosas que ya estaban en el texto del tratado. No voy a ahondar en eso, pero lo importante de la cláusula interpretativa es que al sellar el acuerdo sobre la cláusula interpretativa prácticamente se liquidó cualquier posibilidad de renegociar o replantear en aspectos fundamentales lo del TLC. Y el TLC es el alma del modelo económico. Uno no puede pensar que va a ser un cambio en el modelo económico sin modificar la forma como Colombia se relaciona con el mundo y con Estados Unidos, su principal socio comercial, sin modificar en aspectos fundamentales el Tratado de Libre Comercio. Eso lo que ha hecho es que el gobierno de Colombia se raja en comercio exterior.
porque el comercio exterior colombiano sigue siendo deficitario, sigue siendo concentrado en productos básicos. Los incrementos que ha habido en las exportaciones de café, por ejemplo, o de algunos cítricos, se deben más a cambios en la demanda internacional y en el mercado mundial que a cambios en la política productiva. La diversificación de exportaciones no ha aumentado, los socios comerciales tampoco se han diversificado. O sea, Colombia mantiene el mismo tipo de inserción en el comercio internacional que tenía desde gobiernos anteriores. O sea, no hay ningún signo de que se va a modificar, se va a renegociar, se va a replantear algún aspecto del TLC. Compañeros, compañeras, por favor, hagamos un poco de silencio, sobre todo en la parte de atrás. Agradecemos mucho que nos hagan el silencio. Gracias. Eh, Otro ejemplo de políticas equivocadas es lo referente al plan de desarrollo. Eh, el plan de desarrollo, uno puede estar a favor o en contra, pero el plan de desarrollo señalaba varias cosas. Por ejemplo, que para el país era mejor tener proyectos estratégicos de largo plazo en lugar de proyectos menudeados de pequeño alcance que no permitieran una transformación. El propio ex jefe de planeación, Jorge Abel González, ha señalado reiteradamente de que una de las causas de su retiro fue que el gobierno renunció a los proyectos de largo plazo, de grandes proyectos, y lo cambió por proyectos al menudeo. Desde que salió el jefe de planeación, las referencias al plan de desarrollo son referencias puramente formales, como si alguien estuviera implementando de alguna manera ese plan. El plan de desarrollo implica plantea una reorganización de la estructura económica alrededor del agua, grandes proyectos de inversión estratégicos, etcétera, y de eso no se ha vuelto a hablar. Eh, el otro que señalaría es el tema de la reindustrialización. El gobierno habló insistentemente del tema de la reindustrialización e incluso hay un plan de reindustrialización. Reindustrialización que no estaba contemplada en el plan de desarrollo, sino que fue una idea posterior. La reindustrialización no atiende al hecho real de que la industria, el sector que ha disminuido su participación en el PIB y que ha tenido un peor comportamiento en la economía colombiana en los últimos años es la industria. La industria viene con una tasa de crecimiento cada vez más baja, seguimos en un proceso de desindustrialización y eh, y, y de hecho lo de la reindustrialización se ha quedado en frases vacías. Les voy a poner un ejemplo. El, el gobierno en el plan de reindustrialización dice que va a haber una balance cada cierto tiempo, cada 3 meses, 4 meses. El último informe ha habido presentarse en diciembre y hoy en día no se puede hablar de que haya un balance de positivo de la política de reindustrialización, porque la política de reindustrialización implica toda una transformación y un mensaje hacia el país de que merece tener una vocación industrial. Eh, Además de eso, yo creo que otro síntoma de las equivocadas políticas del gobierno es todo lo que se refiere al aspecto fiscal y tributario. Llevamos 3 años en los cuales el gobierno hace una sobreestimación de sus ingresos posibles, de tal forma que al final del año lo que se queda es que tiene que hacer recortes en sus proyecciones, disminuir los planes y al final que estar, digamos, con un nivel muy bajo de ejecución y con un alto déficit fiscal y presupuestal. El manejo de las finanzas públicas le ha costado la cabeza a tres directores de la DIAN y no hay que ignorar que todo este tinglado fue el que dio origen
a las renuncias de José Antonio Campo, al cambio de Reyes, de la DIAN, y posiblemente sea el determinante de nuevos cambios en el gabinete, porque el gobierno hace las cuentas de la lechera con los ingresos y eso ha habido una improvisación y una irresponsabilidad en los cálculos gubernamentales, lo cual limita mucho su acción fiscal. El, el otro aspecto que vale la pena señalar, pues yo sobre eso, lo de las tierras se anunció 3 millones de hectáreas que se iban a adjudicar. Según la Oficina de las Naciones Unidas, en un informe que salió la semana pasada, se han adjudicado 154.568 hectáreas que representan el 5,32 de la meta global, lo cual significa que en los 18 meses que le restan, o menos de 18 meses, tendría que buscar la asignación de las 2.800.000 hectáreas que faltan de asignar, cosa que está muy fuera del alcance de las posibilidades. Un aspecto muy notorio en la política de Petro ha sido la demagogia contra los ricos en general, más o menos con un enfoque populista, diciendo que los ricos se oponen a las reformas y que este es un gobierno que va en contra de los ricos. Eh, Simplemente me limito a leer un trino de hoy de Gustavo Bolívar, en donde dice, él reproduce un informe de Forbes. El informe de Forbes dice, los 4 colombianos más ricos aumentaron su fortuna el 77% durante el último año del gobierno de Petro. Y Bolívar lo que hace es, la frase de Bolívar es que veníamos a acabar con Colombia y con los empresarios, decían, y pone el informe de Forbes como una prueba de que el gobierno no quería acabar con los ricos. Entonces, esa demagogia sobre los ricos se ha convertido en un elemento puramente populista que esconde la falta de una posición eh, proactiva con respecto a lo que representa el empresariado nacional. La condena al empresariado como un todo es una condena demagógica que no se corresponde con la realidad de sus políticas y lo único que puede hacer es contribuir a la polarización del país. Dos aspectos me señalaría adicionales. En lo internacional, yo me acuerdo que al comienzo del gobierno, en una reunión con Joe Biden, Petro señaló en una entrevista con él que él de la mano de Joe Biden irían a liderar en América la lucha contra el cambio climático y por la democracia. El gobierno de Petro siempre tuvo una posición benévola y positiva hacia el gobierno de Biden. Consideraba a Biden una especie de apóstol de la lucha contra el cambio climático, cosa que no corresponde a la realidad, porque el gobierno de Biden fue uno de los gobiernos que, aun cuando tenía una demagogia sobre el tema climático, favoreció abrir nuevos pozos petroleros en Alaska y en el Golfo de México, eh, y dio pues gabelas permanentes a las empresas petroleras y mantuvo el fracking. Sin embargo, el gobierno de Petro mantuvo en su momento una posición muy benévola y muy amistosa con el gobierno de Biden. Incluso intervino en su campaña electoral. En una conferencia dictada hace 6 meses en la Universidad de Chicago, el presidente Petro se dedicó en medio de la campaña electoral de Estados Unidos a atacar a Trump, ¿sí? Mostrando un sesgo pues, favorable hacia Biden. Ahora, ¿qué representa Biden? Biden es uno de los peores gobiernos, más agresivos y más intervencionistas que ha habido en la historia de Estados Unidos.
El gobierno de Biden le dio 350.000 millones de dólares a Zelensky en su lucha contra Rusia. Apoyó íntegramente el gobierno de Netanyahu. Eh, las políticas intervencionistas e imperialistas del gobierno de Biden son incontables. Ahora, eso no significa que no pueda haber unas peores. Obviamente que Trump representa un abierto y desembosado y cínico y arrogante recurrir a las políticas imperialistas eh, brutales. Pero Biden no por eso podemos, digamos, defenderlo. Biden era un tipo que hablaba del orden internacional basado en reglas. ¿Qué reglas? Las reglas que Estados Unidos aceptaba. ¿Sí? Ahora viene una cosa peor que es el orden internacional basado en ninguna regla y basado en la arbitrariedad. Pero eso no significa que tengamos que mirar con añoranza la política de Biden, que fue una política arbitraria, fue una política intervencionista, imperialista, etcétera. Ahora, claro que hay una cosa positiva del nuevo gobierno de Trump, y es que muchos compañeros y gobiernos han descubierto que el imperialismo existe, cosa que antes no se señalaba. Durante el gobierno de Biden, el concepto del imperialismo desapareció. Era un gobierno amigo, un gobierno pues democrático, un gobierno ecologista o un gobierno feminista. No era un gobierno imperialista. Ahora con Trump se quitaron las vestiduras los gringos y entonces mucha gente ha descubierto que el imperialismo existe, cosa que es para celebrar, que es muy positiva, que es un avance, que lo tomamos pues como un cambio en el sentido positivo, porque de pronto se dieron cuenta que el emperador venía desnudo. Es decir, que sigue, que Trump lo que hace es desvelar y desnudar una política imperialista que llevaba varios años antes. El, el otro aspecto, pues, que vale la pena señalar, yo quiero registrar como una cosa positiva la posición de Gustavo Petro ante el tema de Israel, la condena a la agresión de Israel y la defensa del pueblo palestino es una cosa positiva, eso no se puede obviar ni negar. Pero si uno quisiera encontrar algún elemento notorio en la política internacional, es una política internacional. Primero, el manejo clientelista de la Cancillería, el nombramiento de personas sin capacidad, ineptas, cuestionables, con juicios, etcétera. Pero por otro lado, si uno mira lo que ha significado la participación de Petro en los espacios internacionales, ha sido en todos los foros a donde asiste, se ha vuelto una especie de un mensaje apocalíptico señalando que si el mundo no elimina el petróleo se va a acabar y de que ya la humanidad está pues al borde de la extinción, etcétera, etcétera. Cosa que absolutamente nadie le copia. Nadie es nadie. ¿Sí? Solamente las 10 pequeñas islas del Pacífico que están sujetas a un posible hundimiento en caso de que aumente el nivel del mar, se pusieron de acuerdo. Ninguna produce petróleo y todos se pusieron de acuerdo en que no hay que producir petróleo. Y lo único que se sumó a eso fue Colombia, o uno de los. Entonces, 10 pequeños países de unos cuantos miles de habitantes que no producen petróleo hacen una declaración junto con un preto promoviendo que hay que acabar la producción de petróleo. Ese es el eco que ha tenido el mensaje de Petro en materia de cambio climático. Entonces, eh, algunas personas dicen, bueno, pero es que Petro es un líder mundial. Ni la CELAC, ni UNASUR, ni la CAN, ni las Naciones Unidas,
ningún organismo internacional ha cogido como eje de una política global internacional la lucha por abandonar el petróleo, la descarbonización, cosa que el gobierno en todos los foros ha señalado que es el peligro principal para la humanidad. La drogadicción, la violencia, la guerra, la desigualdad, etcétera, no son de la misma importancia que el calentamiento global. Y bueno, él puede tener la teoría que quiera sobre eso, pero no va a poder jugar un papel de liderazgo a nivel mundial con ese discurso, porque de paso ha abandonado las reivindicaciones básicas y esenciales del tercer mundo, que es la lucha pues contra la hegemonía de las potencias, contra las relaciones injustas, contra el colonialismo y el neocolonialismo, y eso ha sido sustituido por la, 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 la fraseología alrededor del cambio mundial. Es conocido y notorio y se vio muy claramente en el Consejo de Ministros la incompetencia del gobierno. Es decir, que un gobierno a 3 años de estar nombrado diga que todo su equipo le está fallando, que ayer diga que el gobierno no lo acompaña, y es un gobierno que él mismo ha integrado. Esos ministros nadie se los impuso. ¿Sí? Los propios ministros hablan de la incapacidad de Petro para tener un liderazgo administrativo, político, el seguimiento de las metas, la determinación de los medios, etcétera. Eso es inexistente. Petro es un personaje autista que no dialoga con sus ministros, todos lo reconocieron, ministros que son la mano derecha del gobierno y que han dicho que tienen que pasar meses o años para que le den una cita, ¿sí? Y que el gobierno dice que incumple metas que él mismo puso, más o menos, que es, mire señor, las metas que usted no cumplió no son las del plan de desarrollo, sino que usted no incumplió las metas que yo arbitraria o voluntariamente, lo que sea, señalé en un discurso en Caquetá. Yo allá les prometí esto y lo otro, y usted no ha cumplido eso, se raja, tiene sede 2 en calificación. Entonces, claro, eso suscitó una incomodidad porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que o el presidente no conoce las metas, o los ministros no hacen nada, o alguien vino y le dijo al presidente que rajara a los ministros. Es decir, eso es lo que uno, lo menos que puede mostrar es un alto grado de incompetencia. El hecho de que los ministerios no han logrado implementar, por ejemplo, ejecutar el presupuesto. Ministerio de la Igualdad con el 2% de ejecución en un año. Y así se puede hablar de muchas otras cosas. Ni hablar de que todas las consecuencias que esto va a tener para todo el país. Por ejemplo, el aumento en el costo de los préstamos del ICETEX. Después de que se habló durante meses y años de que uno de los objetivos del gobierno para la juventud era condonar o reducir el pago de las cuotas del ICETEX. Y el resultado hoy en día es un aumento en estas cuotas. Eso muestra o incompetencia, o demagogia, o incapacidad, o todas las anteriores. El gobierno está muy lejos de tener digamos, el gobierno es un gobierno cuestionable moralmente, cuestionable técnicamente, eh, cuestionable en sus estrategias básicas en temas como la energía, como todo el tema de energías renovables. La suerte de Ecopetrol puede quedar seriamente comprometida después de que pase el gobierno. ¿Sí? Entonces, un gobierno que ha hecho gala de clientelismo, que pretende, ayer, esta semana, el exministro Germán Umaña Mendoza sacó una columna analizando el tema de la multilateralidad y otros aspectos, y en medio de la columna
él habla de la necesidad de una transformación tecnológica. Y una de las cosas que dice es que la transformación tecnológica es lo que hay que hacer. Esa sería una verdadera transición y no andar por todo el mundo declarándose el Mesías. Es una frase de Germán Umaña, el exministro de Industria y Comercio, que lo cual es una eh, eh, casi explícita eh, referencia a Petro. Eh, Hay que oír la opinión de aquellos que se han retirado del gobierno, que tienen algún grado de, digamos, es gente que ha tenido distancia, digamos, respetuosa, pero no deja de plantear sus diferencias profundas con el estilo, las metas, los objetivos y los procedimientos del gobierno. Entonces, bueno, un gobierno puede tener eso y debe ser examinado, pero otra cosa muy distinta es que se amarre al movimiento social y sindical a eso. El movimiento social y sindical debería mantener la posibilidad de tener una independencia de esas políticas y poderlas criticar con autoridad moral. Pero la obstinación en que el movimiento sindical y social sean un apéndice del gobierno es algo que sacrifica las posibilidades de que una transformación en Colombia tenga alguna perspectiva, porque amarra, digamos, las equivocaciones del gobierno, compromete la autoridad del movimiento social. Eso ya ha pasado en varios países de América Latina, en donde el instrumentalizar el movimiento social y el movimiento sindical como una especie de brazo del gobierno, lo que hace es debilitar al movimiento social y popular y hacerle perder protagonismo en la vida económica del país. Petro no tiene las condiciones para tener un liderazgo en América Latina. Petro ha estado enfrentado con Ecuador, con grandes diferencias con Lula sobre el tema de la transición energética, ha peleado con Milei, ha descalificado a Paraguay, como si unas relaciones en América Latina dependieran de tener acuerdos ideológicos. La verdad es que las relaciones internacionales no se basan en la ideología, sino en intereses comunes y puntos en común en donde haya diferentes interpretaciones.